inspiradores, como personas inspiradoras. Y este 2024, entre esos 50 investigadores, destacó Alexis Kalergis, que es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medicina de la Católica, además de director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, con quien estamos en la línea para conversar acerca de este reconocimiento y también de los avances, porque hay varias cosas que se están trabajando y que colocan a Chile además y al equipo del IMI en un lugar de privilegio. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bueno, felicitaciones. Buenos días, muchas gracias Jorge por la Ujú. entrevista y bueno, agradecer el comentario por este reconocimiento que en realidad es un reconocimiento de un gran equipo de personas que trabajamos en torno a las ciencias, en particular con la inmunología y la microbiología, y comentar que en el fondo hay en Chile muchos científicos y científicas que son inspiradores, inspiradoras, y también mucha gente joven, muchos estudiantes, científicos jóvenes, que para mí son una gran inspiración poder trabajar y tener el honor de estar acompañado por ellos y por ellas. Alexis, estamos en un momento clave en la historia de la investigación científica en Chile para dar un salto en términos de posicionamiento, digamos, y convertirnos en, qué sé yo, una plataforma importante en materia, por ejemplo, de inmunología. Bueno, efectivamente, la ciencia chilena tiene una historia muy importante. Tenemos una deuda como Estado frente al desarrollo científico en Chile. Creemos que hay una necesidad de incrementar la inversión en ciencia, porque efectivamente somos un país que invierte muy poco en su ciencia, estamos muy por debajo del promedio de la OCDE y incluso en nuestra región. Entonces, a pesar de esa baja inversión, los científicos y científicas en Chile digamos, investigación que tiene impacto en diferentes áreas, y este reconocimiento es el PRES, es una señal de que hay una mirada sobre lo que hacemos que es positiva. La pandemia genera un quiebre en ese sentido, pensando en cómo se hicieron, algunas cosas no nos resultaron tan bien, digamos, pero se hicieron bien en materia, por ejemplo, de vacunación, en fin, de cobertura, en muchos casos. Eso, digamos, genera una impresión positiva de Chile hacia afuera. Yo pienso que O la a partir de ahí, pandemia me refiero. por su nombre golpeó, ¿verdad?, de manera global al planeta, puso en relieve la importancia de la ciencia para poder entregar respuestas. La pandemia fue por mucho tiempo una situación de mucha incerteza, mucha incertidumbre, mucha eh, preocupación, miedo, que son en el fondo sentimientos, emociones humanas básicas, que fueron abordadas desde la ciencia. La ciencia fue capaz de entregar respuestas eh, a cada una de esas preguntas, y esas respuestas siguen desarrollándose. Es decir, vimos cómo la pandemia permitió que la ciencia a nivel global se hiciera ver y fuera reconocida como un elemento importante por la ciudadanía. Ahora, en Chile en particular, fue muy activa la Ujú. participación de la comunidad científica nacional, no solamente las vacunas, claramente las vacunas son un buen ejemplo, pero también en lo que es el diagnóstico de la enfermedad, en el manejo de la enfermedad, el entender al virus. Es decir, hubo respuestas a preguntas importantes que entregó la ciencia, y esas respuestas son importantes porque le entregan certeza a la ciudadanía. Alexi, a propósito de lo que decía recién respecto a la inversión, eh, parece que el Estado o los gobiernos o qué sé yo, quienes toman las decisiones, cada vez están más convencidos. Bueno, el presidente Boric llegó con un discurso respecto de valorar la ciencia, eh,
la pandemia lo había confirmado ya un poco. Ahora se va a elevar en la inversión, se ha creado una nueva institucionalidad de parte del ministerio, en fin, para las universidades. Se está discutiendo hoy día respecto de la reforma de financiamiento de las universidades a partir de también de invertir mejor los recursos en investigación, etcétera. Em, ¿Sientes tú que efectivamente hay una valoración como la que hemos destacado, la que tú has descrito recién, mayor de la opinión pública respecto de el valor de la ciencia? Yo creo que en la medida que la ciudadanía abraza la ciencia, va a conducir, eh, eso va a conducir a que la ciencia tenga un mayor crecimiento. Eso se dio durante la pandemia porque gran parte de las preguntas que le preocupaban a la ciudadanía tenían respuesta desde la ciencia. Pero además de la salud y el caso de la pandemia, hay otras áreas que son claves: la comprensión del universo, eh, cambio climático. Hoy día hay una situación de huracanes bien severa en Estados Unidos. Esas situaciones se han ido repitiendo en temas de energía, ¿verdad? Pero también en la otra ciencia hay crisis, ¿verdad? En la sociedad, en diferentes lugares. Entonces, las ciencias sociales, ciencias políticas, eh, las humanidades tienen mucho que aportar para el bienestar humano. Y en la medida que la ciudadanía, no solo en nuestro país, sino que en otros países, puedan ser conscientes del aporte de la ciencia a su bienestar, eh, eso va a permitir que la ciencia como proceso global se fortalezca. En Chile, como bien decía en su pregunta, han habido avances. El hecho que podamos contar con un ministerio, que haya una mejora en la institucionalidad, que hayan ahora nuevos programas, se ha ido avanzando, pero todavía queda mucho terreno por cubrir en términos de, en particular, apoyar a la juventud científica. Yo creo que Ujú. tenemos grandes jóvenes científicos muy motivados que hacen de su quehacer científico un aporte a la sociedad. Y ellos y ellas necesitan becas de doctorado, necesitan plazas o puestos de investigación en universidades o centros de investigación, y por supuesto financiamiento para que puedan abordar las preguntas científicas que quieran responder. ¿Qué hay con la colaboración público-privada? Que es algo que también se discute siempre respecto de, y que en el mundo desarrollado al parecer funciona mucho, mucho mejor en términos de inversión en investigación, en I+D. Es claro, yo creo que esa es una área que hay que seguir profundizando. Hay estrategias para promoverla, hay países que han logrado hacerlo. En nuestro país, la inversión privada en ciencia es muy baja, pero además de la baja inversión, hay una poca incorporación de científicos y científicas en la industria. Sin Ujú. embargo, ha ido mejorando. Hay algunos programas de la agencia como ANID y Corfo, que promueve la inserción de científicos y científicas en el sector privado. También hay interés del sector privado de contar con las capacidades de personas que han tenido formación científica. Por lo tanto, ese elemento de llevar la ciencia a la industria o al sector privado va a promover probablemente una mejor industria, mejores resultados, mayor eficiencia en los procesos productivos. Así que la ciencia es fundamental en base a entender la naturaleza, la curiosidad, la ciencia básica. Eventualmente transita a respuestas que son básicamente nuevas tecnologías, que permiten resolver problemas que afectan a nuestra sociedad. Y eso lo hemos visto sistemáticamente, no solamente en la pandemia, pero también en muchos ejemplos, donde el conocimiento científico puede entregar herramientas que resuelven problemas de la sociedad. Alexi, ¿en qué está lo de fabricar vacunas? Al Bien, comienzo iba a ser en Antofagasta, después se determinó que en Santiago iba a haber como la fabricación y en Antofagasta la investigación, en fin, pero hubo un problema con los terrenos, ta, ta, ta. esa iniciativa avanza. Han habido gestiones
iniciativas que está impulsando el gobierno, eso es positivo. En particular, el Ministerio de Economía y Ciencia ha estado trabajando en eso. El interés, por ejemplo, de Sinovac sigue presente y ese proyecto avanza a un paso y está ahí eventualmente, esperemos que se concrete. Nosotros sí, desde el punto de vista de la universidad o el trabajo científico en vacunas en la universidad, completamos la construcción de un laboratorio para la producción de vacunas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Esas vacunas están pensadas para investigación científica y clínica, pero sin duda, frente a una nueva situación de crisis que podría darse en torno a una epidemia o pandemia, ese laboratorio, por supuesto, va a estar a disposición, y esperamos que no solamente esté a disposición de nuestra comunidad nacional, sino que también estamos trabajando en red con otros grupos en la región, en Latinoamérica, y también tenemos colaboraciones con laboratorios equivalentes en Europa, por ejemplo. Entonces, hay ahí una posibilidad de generar una red de estos laboratorios que producen vacunas y biológicos en general, para lograr los estándares regulatorios que exigen países como el nuestro. Ya, entonces el proyecto va avanzando, o sea, va a haber un centro en Claro, hay varias Antofagasta y iniciativas una planta avanzando. en La nuestra Santiago. va más por la línea de la producción de vacunas para Ujú, estudios, para ujú, investigación científica, y la industria, en este ujú, caso el ejemplo de Sinovac, ujú, una iniciativa distinta que va más por el track de producción comercial, ujú. y se han hecho avances también en ese sentido en la conversación entre la industria y el gobierno. Alexis, por último, la vacuna contra el sincicial, ¿eso en qué estado está de desarrollo? Sabemos que es un avance constante, digamos, pero... Claro, es muy positivo el hecho de que se haya incorporado este año dentro del el Programa Nacional de Inmunizaciones el uso del anticuerpo que fue desarrollado por laboratorios en el extranjero. Ese anticuerpo había dado muy buenos resultados en el hemisferio norte para disminuir la incidencia de virus sincicial. Se aplicó en Chile a niños y niñas entre 0 y 6 meses y los resultados fueron muy positivos. Así que eso claramente muestra que la ciencia está entregando nuevas herramientas, nuevas tecnologías que son seguras y funcionan. En el caso de nuestra vacuna, que busca generar inmunidad desde el nacimiento, y ojalá, según nuestras estimaciones, esa inmunidad pueda durar entre 3 a 4 años, que es todo el periodo de mayor susceptibilidad a infección con el virus sincicial. Estamos actualmente en el estudio de científico clínico fase 2, que estamos pensando hacer en Chile y también en otros países. Estupendo. Alexis Calergis es director del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, profesor titular de la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina, y acaba de ser reconocido por la revista Cell Press como uno de los 50 científicos que inspiran en todo el mundo. Y conversa con nosotros constantemente, por cierto, para hablar de estos temas. Alexis, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por la iniciativa de Cooperativa Ciencia. Sin duda, no tocamos ese tema, pero la comunicación de la Ujú. ciencia, la comunicación de la evidencia científica es muy importante en la toma de decisiones de la ciudadanía. Eso quedó muy claro en la pandemia, pero no hay que Qué bueno. bajar la guardia. Por lo tanto, programas como el de ustedes son muy importantes. Así que muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Chao. Chao.